Comenzamos con nuestro ejercicio 12 de la práctica 4 y acá cambiamos de tema, empezamos con funciones trigonométricas y para comenzar este tema vamos a recordar algunos conceptos que necesitamos saber. Entonces vamos a comenzar. Teniendo en cuenta que vamos a trabajar con la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica, estamos hablando de una circunferencia de radio 1, o sea que acá pasa por el 1, acá también, acá por el menos 1 y acá por el menos 1. Vamos a recordar qué es el seno y el coseno de un ángulo. En la secundaria habrán visto seno, coseno y tangente, y tal vez les recuerde esta palabra que era SOHCAHTOA, que era una ayuda a memoria para recordar cómo era la función en cada caso. La S nos decía que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, que el coseno del ángulo es el adyacente sobre la hipotenusa y que la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Vamos a trabajar solamente con el seno y el coseno y vamos a tener en cuenta que estamos hablando de la hipotenusa con medida 1, ¿sí? Porque en la circunferencia trigonométrica esta medida, que es el radio, va a ser siempre 1. Entonces, si la hipotenusa es 1, nos queda que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto y que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. ¿Qué significa esto? Voy a dibujar este triangulito acá. Acá tenemos el ángulo. Cuando digo que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, lo que estoy hablando es de este cateto que está enfrente. Lo marco con rosa. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es buscar la altura que corresponde al eje vertical. Y cuando hablamos del coseno del ángulo igual al cateto adyacente, lo que estamos hablando es del cateto que está pegadito al ángulo, acá abajo. Por lo tanto, siempre que hablemos de coseno vamos a estar hablando del valor de x, del eje x. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué pasa con las funciones trigonométricas. Entonces, tenemos la función seno de x, que dijimos que siempre que hablemos de seno estamos hablando de las alturas. Por lo tanto, si yo tengo distintos ángulos, voy a tener distintas alturas. Esas alturas, teniendo un gráfico de altura hasta el 1 y hasta el menos 1, que es el radio que acabamos de usar en la circunferencia, esas alturas representadas quedan de esta forma, ¿sí? 0, 1/4 de pi, 2 medios de pi, 3/4 de pi, pi, ¿sí? Así nos queda la forma de la función seno de x. Y la función coseno de x, como tiene que ver con las bases del triángulo, voy midiendo esa base y después la represento en el alto. Y la función coseno nos queda de esta forma. Vamos a ver cómo expresamos estos ángulos en radianes, porque es la forma que vamos a trabajar, ¿sí? Nosotros en la secundaria habrán trabajado, me imagino, con grados centígrados, ¿sí? Cada vez que calculaban seno, coseno o de ángulos. Entonces ahí usábamos el sistema sexagesimal, donde los ángulos se miden en radianes. Ángulos miden, en grados, minutos y segundos. Y ahora vamos a trabajar en el sistema circular, donde los ángulos se miden en radianes. ¿Qué es o cómo expresamos un ángulo en radianes? Vamos a tener en cuenta esto. Nosotros recién acabamos de ver la circunferencia trigonométrica y dijimos que da toda una vuelta completa. Toda una vuelta completa en una circunferencia tiene 360 grados. Y esos 360 grados
medidos en el sistema sexagesimal corresponden a 2pi en el sistema circular. Entonces, yo voy a dibujar una recta acá. Salió medio chueco esto. Y la voy a dividir. Acá voy a poner el 0. Voy a hacer divisiones. Y lo voy a expresar en los dos sistemas. Acá tengo el 0. Voy a poner acá 2pi. Bueno, este es el 0. Toda la vuelta completa es 360 grados, que es 2pi. Entonces acá voy a poner 360. La mitad de 360 es 180, por lo tanto la mitad de 2pi es pi. Si yo tengo que hacer subdivisiones, la mitad de pi que está acá va a ser pi sobre 2, que es la mitad de 180, que sería 90 grados. Este ángulo que está acá en el medio es 270 grados, que sería, si acá está el 1 y acá está el 2, acá está el 1,5, que lo escribimos como 3 medios de pi. Como mi unidad, que es del 0 a pi, está dividida en 4, quiere decir que cada pedacito de estos es un cuarto. Este es un cuarto de pi, este es 2 cuartos de pi, que simplificado queda un medio, este es el 3 cuartos de pi, este es el 4 cuartos, que simplificado queda pi solo, este es el 5 cuartos, este es el 6 cuartos, que simplificado queda en 3 medios, este es el 7 cuartos, este es el 8 cuartos, que simplificado queda 2. Entonces, ahí tenemos una recta donde le dimos valores en radianes a nuestros ángulos. Si tuviéramos que pasar un ángulo del sistema sexagesimal a radianes, podemos aplicar una regla de 3 simple. Vamos a escribirla así. Yo sé que 360 grados es igual a 2pi. Tengo 60 grados, voy a poner que es x. Y aplicando la regla de 3 simple, nos queda 60 por 2pi dividido 360. Voy a hacer solo la cuentita sin escribir el pi en la calculadora para que me quede expresado en radianes. 60 por 2, 120, sobre 360, 1/3 de pi. ¿Sí? Como siempre voy a tener 2pi y siempre voy a tener 360, yo puedo reemplazar el número que quiera y dividirlo por 180. Esto lo puedo tomar como una formulita. O sea, yo ya tengo, para no tener que hacer siempre la regla de 3 simple, voy a reemplazar acá el ángulo que tenga. Tengo un ángulo de 90 grados. Listo. Escribo 90 sobre 180 y nos queda 1/2 de pi. Tengo un ángulo de 130 grados. Escribo el 130 acá. Escribo el 180 y nos queda 13 sobre 18 pi. Y ahí podemos expresar cualquier ángulo que esté en grados, lo podemos pasar a radianes. Bueno, teniendo en cuenta esto, vamos a comenzar con nuestro ejercicio. Entonces, ahora sí. Tenemos que escribir cuánto vale el seno y el coseno en todos estos ángulos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar la circunferencia trigonométrica. Vamos, antes de comenzar con la tablita que nos dio, vamos a escribir cuándo nuestra función seno y nuestra función coseno nos da positiva y cuándo nos da negativa. Entonces, acá tenemos el seno de x. Y en esta vamos a poner coseno de x. Hablamos que el seno de x tenía que ver con el cateto opuesto. O sea que los catetos opuestos son siempre alturas. Las alturas nos van a dar positivas cuando y sea positiva, o sea en estos dos cuadrantes. Esto se llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Sí? 1, 2, 3,
y cuarto. Y en el tercero y en el cuarto cuadrante nuestro seno va a ser negativo. El coseno tenía que ver con el cateto adyacente y nuestro cateto adyacente va a ser positivo en estos dos cuadrantes y en estos otros dos va a ser negativo. ¿Sí? Esto lo tenemos que tener en cuenta para saber el signo que nos va a quedar en el resultado.